El dolor profundo es una habitación en la que uno se sienta solo, aun cuando el mundo entero toque a la puerta. Es un silencio que retumba en los huesos, una ausencia que no se llena con palabras ni con compañía. Es ese momento en que las noches se hacen eternas y los días se sienten vacíos, cuando el aire parece pesar más que los propios hombros, cuando mirar al espejo se convierte en un acto de valentía porque no reconocemos al rostro que nos devuelve la mirada. Y sin embargo, es en ese espacio donde ocurre lo irreemplazable, lo que ninguna alegría fugaz ni triunfo pasajero puede darnos. Ahí, en medio del hueco, nace la pregunta esencial. ¿Quién soy cuando todo lo que me sostenía se ha caído? ¿Quién soy cuando nadie me observa? ¿Qué queda de mí cuando pierdo lo que creía ser mi identidad? El dolor es el único maestro que nos despoja de los adornos para dejarnos desnudos frente a lo que somos, y es precisamente esa desnudez la que nos ofrece la posibilidad de renacer. Porque el renacimiento no llega con la euforia, llega con el silencio. No viene envuelto en vítores ni en celebraciones. Llega cuando uno se arrastra por el suelo de su propia vida, cuando las manos tocan fondo y ya no queda nada que salvar, cuando las lágrimas se han secado y solo queda respirar. Renacer es aceptar que hemos caído, que hemos sido derrotados, que nos hemos perdido. Es mirar el desastre que somos y, en lugar de cubrirlo, en lugar de huir, decidir quedarnos. Respirar en medio de las ruinas, tocar con los dedos los pedazos rotos de nuestra historia y reconocerlos como propios. La transformación comienza en ese instante, sagrado en que dejamos de pelearnos con lo que somos y abrazamos, incluso lo que no entendemos, lo que nos duele, lo que nos avergüenza. Es fácil amar las partes bellas de uno mismo. El verdadero desafío es aprender a mirar con ternura las partes rotas, los errores, los fracasos, las sombras que nos habitan. Y no. Esto no significa romantizar el sufrimiento, ni vestirlo de poesía para hacerlo soportable. El dolor, por brutal que sea, no necesita adornos. Lo que necesita es ser habitado. Necesita que dejemos de correr, que dejemos de buscar respuestas rápidas, soluciones mágicas, escapes momentáneos. Necesita que nos sentemos, que respiremos, que lo miremos de frente, porque todo lo que no enfrentamos se convierte en prisión. Todo lo que esquivamos vuelve, más grande, más oscuro, más demandante. Pero lo que aceptamos pierde fuerza. Cuando dejamos de luchar contra el dolor, cuando dejamos de intentar expulsarlo como si fuera un enemigo, empieza a transformarse. Ya no es solo sufrimiento, se convierte en aprendizaje, se convierte en profundidad, se convierte en un puente hacia nosotros mismos. Hay momentos en que uno se rompe tanto que llega a creer que ya no hay vuelta atrás, que el quiebre es final, que lo que se ha perdido no se recuperará jamás. Y es cierto en parte. Nunca volveremos a ser quienes éramos antes del dolor, pero eso no significa que estemos condenados a vivir en la herida. Significa que estamos llamados a convertirnos en alguien nuevo, en alguien que ha sido atravesado por la vida y que, lejos de endurecerse, ha aprendido a ser más blando. Porque solo el que ha conocido el dolor de verdad entiende el valor de la ternura. Solo el que ha caído sabe acompañar la caída ajena. Solo el que ha llorado en soledad sabe sostener el llanto de otro. El dolor no nos hace mejores por sí mismo, pero si lo dejamos enseñarnos, puede hacer de nosotros seres más humanos. Es en la noche más oscura cuando los pequeños gestos cobran un significado gigantesco. Un rayo de luz entrando por la ventana, el canto lejano de un pájaro, la caricia de un ser querido, la palabra inesperada de alguien que aún nos recuerda. Esos detalles que en los días luminosos apenas notamos, en el dolor se convierten en anclas. Nos recuerdan que todavía hay belleza, incluso cuando el corazón está hecho trizas. Nos recuerdan que no todo está perdido, que la vida, a pesar de su brutalidad, sigue ofreciéndonos momentos de ternura. Y aferrarse a esos instantes no es un acto de ingenuidad, sino de resistencia. Porque resistir no es fingir que no duele, es sostenerse en medio del dolor. Es decirle al mundo, aquí estoy partido, tembloroso, herido, pero vivo. Y mientras viva todavía puedo reconstruirme. Nadie sale del dolor siendo el mismo. Nadie atraviesa el sufrimiento y regresa intacto. Pero tal vez eso sea lo más hermoso de todo, que estamos hechos para transformarnos, que la vida, aun cuando nos doblega, nunca nos deja sin opciones, que podemos elegir una y otra vez, levantarnos, respirar, intentar, que cada paso, por pequeño que sea, es una afirmación poderosa, un susurro que le dice al dolor, no me has vencido, estoy aquí, sigo aquí. Y mientras respire, cada latido será un acto de rebeldía. El dolor cambia el paisaje interior. Donde antes había certezas, ahora hay preguntas. Donde antes había un suelo firme, ahora hay grietas. Donde antes había confianza, ahora hay duda.
pero es precisamente en ese terreno inestable donde ocurre lo verdaderamente humano. Porque cuando todo se sacude, cuando todo parece caerse, nos vemos obligados a mirar hacia adentro, a buscar no lo que brilla para los demás, sino lo que verdaderamente nos sostiene. Ahí descubrimos qué sueños eran prestados, qué metas eran impuestas, qué máscaras llevábamos puestas para ser amados, aceptados, reconocidos. El dolor nos despoja de las ilusiones que nos mantenían a flote y nos arroja al agua helada de lo real. Y sí, al principio nos ahogamos, tragamos agua, luchamos, pero poco a poco aprendemos a flotar, a nadar, a movernos en ese mar incierto, no porque desaparezca el miedo, sino porque entendemos que no necesitamos dominarlo para avanzar. El error es pensar que sanar es olvidar, que superar es borrar, que crecer es dejar atrás como si nada hubiera pasado. Sanar no es borrar la cicatriz, es aprender a mirarla sin que nos paralice. Superar no, es olvidar, es recordar sin que nos quiebre. Crecer no es dejar de caer, es aprender a caer de maneras más sabias. La memoria del dolor nunca desaparece del todo, ni tiene por qué desaparecer. Nos recuerda que fuimos vulnerables, que atravesamos un infierno, que sobrevivimos. Y sobrevivir no es poca cosa. Es un triunfo silencioso, invisible para el mundo, pero gigantesco para el alma. Cada persona que sigue respirando después de haber sido rota por dentro es, en cierto modo, una guerrera silenciosa, una luz encendida en medio de la noche. Y aunque no lo vea, aunque no lo reconozca, su sola existencia es un testimonio de lo indestructible que puede ser el espíritu humano. A veces la gente que más nos hiere no lo hace porque odie lo que somos, sino porque odia en nosotros lo que ellos mismos perdieron. Nuestra capacidad de sentir, de soñar, de creer, les recuerda lo que en algún momento apagaron en sí mismos. Y sin embargo, cada herida que nos infligen también nos ofrece la oportunidad de elegir. Podemos convertirnos en ellos, endurecernos, cerrarnos, dejar de sentir para no volver a ser lastimados. O podemos decidir mantenernos abiertos, aunque duela, seguir creyendo, aunque nos hayan fallado, seguir amando, aunque nos hayan roto. Porque cada vez que elegimos no traicionar lo que somos, ganamos, aunque parezca que perdemos, aunque el mundo no lo aplauda, aunque nadie lo vea. La mayor victoria no está afuera, está adentro. Es mantenernos fieles a lo más profundo, lo más frágil y lo más luminoso que tenemos. Es fácil querer levantarse cuando la vida nos ofrece recompensas, cuando el horizonte parece claro, cuando alguien nos espera al otro lado del túnel. Pero el verdadero acto de coraje es levantarse cuando no sabemos qué nos espera, cuando no hay promesas, cuando no hay garantías, cuando todo lo que tenemos es el siguiente paso. Y a veces eso es suficiente. A veces todo lo que necesitamos es la fuerza de un solo momento, un solo paso, una sola respiración. Porque la vida no se reconstruye de golpe, se reconstruye de instante en instante, de decisión en decisión, de un pequeño acto de valentía tras otro. Y si hoy podemos dar un paso, solo uno, eso ya es resistencia, eso ya es belleza, eso ya es humanidad en su forma más pura. Y sí, habrá días en que nos hundiremos otra vez, días en que parecerá que todo el avance se deshizo, que retrocedimos, que no aprendimos nada, pero eso también es parte del proceso. La vida no es lineal, la sanación no es una escalera recta hacia arriba, es un vaivén, es caer y levantarse una y otra vez, hasta que un día nos damos cuenta de que, aunque caemos, ya no lo hacemos como antes, ya no nos rompemos igual, ya no nos abandonamos igual. Hemos aprendido a sostenernos incluso en la caída, hemos aprendido a quedarnos con nosotros mismos, incluso cuando nadie más se queda. Hay un momento en todo proceso de dolor en que uno deja de luchar no porque se rinda, sino porque comprende que pelear contra lo inevitable solo aumenta el sufrimiento. Es el momento en que uno aprende a soltar. Soltar no como un acto de fracaso, sino como un acto de madurez. Soltar el control, soltar las expectativas que nos estrangulan, soltar la imagen de quienes creíamos que debíamos ser, soltar incluso la necesidad de entenderlo todo, porque hay dolores que no se explican, solo se atraviesan. Hay heridas que no encuentran palabras, solo presencia. En ese soltar, en ese abrir la mano y dejar caer lo que ya no podemos cargar, descubrimos algo inesperado, que no nos quedamos vacíos, que al contrario creamos espacio, y en ese espacio empiezan a crecer cosas nuevas, aunque al principio sean apenas semillas invisibles. En la oscuridad uno aprende a ver de otro modo, aprende a escuchar lo que antes era apenas un susurro, aprende a distinguir lo esencial de lo accesorio. Cuando todo lo superficial se desmorona, lo que queda es lo que siempre estuvo ahí, esperando ser mirado. El amor verdadero, el que no pide nada a cambio, la amistad que resiste el silencio, la compasión que no necesita testigos, la fe, no entendida como dogma,
sino como esa pequeña llama que sigue encendida incluso cuando no sabemos por qué. La oscuridad nos enseña a detenernos, nos obliga a escucharnos, nos arranca de la prisa, de la distracción, de la ilusión de que podemos tenerlo todo bajo control. Y al principio duele como el infierno, pero poco a poco, sin que nos demos cuenta, empezamos a cambiar. Empezamos a agradecer cosas que antes dábamos por hechas. El cuerpo que, aunque cansado, nos sostiene. La mente que, aunque herida, sigue buscando sentido. El corazón que, aunque roto, sigue latiendo. Aprendemos a ser humildes, a reconocer que no somos invulnerables, a reconocer que necesitamos a otros, que necesitamos ayuda, que necesitamos aprender a pedirla. Porque uno de los mayores regalos del dolor es recordarnos que no estamos hechos para caminar solos, que por muy fuertes que creamos ser, por muy capaces, por muy autosuficientes, hay momentos en que necesitamos un hombro, una voz, una mano que nos ayude a cruzar el puente. Y eso no nos hace débiles, nos hace humanos. Hay días en que levantarse de la cama es un acto heroico, en que lavarse la cara es una declaración de guerra, en que preparar un café es un pequeño triunfo. Y esos días cuentan, esos días importan, no porque luzcan grandiosos desde afuera, sino porque representan la resistencia silenciosa del espíritu humano, porque significan que a pesar de todo estamos eligiendo la vida, una vida que no siempre entendemos, una vida que no siempre nos trata bien, una vida que a veces nos aplasta, pero una vida que aún así sigue ofreciéndonos oportunidades para crecer, para amar, para crear belleza incluso desde lo roto. La herida que más tememos suele ser la que guarda la mayor posibilidad de transformación, no porque el dolor sea bueno por sí mismo, sino porque nos enfrenta con lo que más queremos evitar. Nos enfrenta con nuestra fragilidad, nos enfrenta con la impermanencia de todo, nos enfrenta con el hecho ineludible de que vamos a perder, vamos a fallar, vamos a caer. Pero también nos muestra, si estamos dispuestos a verlo, que somos mucho más resistentes de lo que pensamos, que hay en nosotros una capacidad de adaptación, de reconstrucción, de amor y de coraje que ni siquiera sospechábamos. Y esa es la paradoja, que el dolor que parecía destinado a destruirnos, si lo habitamos, si lo atravesamos, termina revelándonos nuestra fuerza más genuina.